Bueno, escúcholes, a ver si alguien quiere comentar algo del práctico, si tiene alguna duda con respecto a lo que estuvimos trabajando hoy, que es básicamente qué pasa cuando eh, estamos bajo riesgo, digamos, de no cumplir o exceder el estado límite de servicio, ¿sí? ¿Cuáles son las verificaciones que tenemos que ir a hacer? ¿Sí? Más o menos me gustaría saber cómo les fue con el práctico, si tuvieron alguna inquietud, pueden hablar, ir habilitando el micrófono y comentando. Bueno, nosotros particularmente estuvimos resolviendo bastante bien, dentro de todo, organizándonos con el material que subió y el libro del doctor Moller. Nos fuimos guiando, pero nos surgió una duda al final, digamos. Tenemos una flecha admisible que nos da la tabla 9.5.b del ¿Sí? CIRSOC y tenemos que comparar esa flecha admisible con la flecha que nos da por cálculo, digamos. Exactamente, exactamente. El límite es justamente esa flecha. Ok. La flecha que nos da por cálculo, eh, esa es la parte que se saca de forma iterativa, ¿no es cierto? O sea, tenemos una flecha límite que va a estar en función también. A ver, si redondeo la idea. Ocupamos la misma longitud para averiguar la flecha límite y la flecha admisible. Pregunto porque bueno, en la guía hace como una forma iterativa sin tener en cuenta la longitud de la... Claro, porque lo que quiero obtener es cuál es la longitud, digamos, límite. Voy a tratar de compartir pantalla y Dale. muestro eh, una forma que no es la forma, pero es una alternativa para poder organizar esto. Tengo mi compendio de fórmulas y entonces una recomendación para cuando estén trabajando, ¿no?, con en este tipo de herramientas es que se organicen los datos en columnas, ¿sí? Eso le va a dar mayor velocidad y mayor claridad para poder ir haciendo las cuentas, ¿tá? Entonces, en una primera parte yo tengo que relevar, o sea, eh, los datos de entrada, ¿sí? Lógicamente, para poder evaluar flecha, ¿sí?, con estos datos que voy a pintar en amarillo, estos son los datos que me daba. Había un dato que era esto, que era superfluo, en realidad, porque como el ejercicio me pide calcular la longitud máxima, ¿sí?, es el valor al que tengo que llegar, ¿sí? Entonces, si yo quisiera llegar a esas longitudes, por ejemplo, debería plantear secciones de hormigón que me permitan cumplir los límites, ¿tá? Por otro lado, tengo las cargas que están actuando y siempre debo evaluar eh, las cargas discriminadas por estado, ¿sí? Carga permanente por un lado, carga L por el otro, ¿sí? Yo por acá en esta hoja de cálculo trabajé con carga total por una cuestión de tiempo nada más para poder simplificar, ¿sí? Después, una vez que evalúo las cargas que están actuando, me ocupo de poder calcular los parámetros geométricos, ¿sí? Los momentos de inercia, que yo voy a tener un momento de inercia homogeneizado que surge de la combinación del hormigón y el acero, ¿ah?, a través del factor N.
que anda por acá, que yo lo había dejado acá, este factor, N, que es el cociente entre los módulos de elasticidad del acero y del hormigón, yo encuentro una manera de homogeneizar la sección y poder calcular el momento de inercia homogeneizado. ¿Tá? La ecuación del momento de inercia homogeneizado está acá. Es esto. Entonces voy combinando. Primero es el momento de inercia propio de la sección de hormigón. Después saco la distancia de esa sección. Acá estoy aplicando Steiner, ¿tá? Porque estoy relacionando al baricentro de la sección con la distancia al baricentro del área que estoy contemplando. Luego hago lo mismo para la franja de acero, que es lo que aparece acá en esta parte, n-1 por a sub s por d menos ig al cuadrado. ¿Tá? Básicamente lo que estoy aplicando es el teorema de Steiner para poder obtener el valor del momento de inercia homogeneizado. ¿Sí? Para eso previamente debo obtener cuál es la distancia del eje neutro de la superficie combinada. ¿Sí? Luego aparece el estado 2. Cuando voy a evaluar el estado 2, ¿eso qué implica? Clase. ¿Qué pasa en el estado 2? Que el elemento estructural ya se fisuró. Exactamente. Aparecieron fisuras en el elemento estructural. ¿Y eso cómo repercute en la sección? El hormigón Y ya el- no colabora. Perdón, manda, Exactamente. Claro, tengo menos sección útil. ¿Sí? Empiezo a tener una reducción en la sección útil. Es decir, el momento de inercia que yo voy a poder tener en cuenta para poder calcular los valores resistentes, digamos, se va a reducir. En el libro, en los ejemplos, digamos, tanto de cálculo de flecha como de comportamiento de flexión, aparece esta igualación del momento estático, ¿sí? Que da lugar a la obtención de un valor K, un factor, un coeficiente. ¿Sí? De acá yo puedo despejar una ecuación cuadrática, digamos, y poder obtener las raíces de ese valor K, ¿sí? Para poder aplicarlo después en el momento de inercia homogeneizado, fisurado, que es esta ecuación que está acá. Fíjense que yo le estoy afectando un factor de reducción K es menor a la unidad. El valor de K les va a dar un valor menor que 1. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es una ponderación al momento de inercia homogeneizado. ¿Por qué lado? Por el lado de la altura estática, ¿está? Que es el parámetro más importante a la hora de evaluar el momento de inercia. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque la ley de variación de la altura estática en el momento de inercia es cúbica. ¿Sí? Entonces es el factor, el parámetro, la variable más pesada, digamos, dentro de esa ecuación. Por eso aplico un factor de reducción directamente sobre la altura estática. ¿Ah? Es una metodología, digamos, que propone el libro. Y entonces yo llego a la conclusión de que el momento de inercia fisurado, homogeneizado fisurado, va a ser un porcentaje de ese momento de inercia homogeneizado. En los ejercicios más o menos, teniendo en cuenta, digamos, los números que yo manejé, anda alrededor del 5 o 6% para estos casos. ¿Está? Acá también hay que tener en cuenta, ¿sí?, que hay un factor importante que es la cuantía. ¿Sí? Definiendo a la cuantía como la relación, ¿sí?, que existe entre el valor de la sección de acero y el valor de la sección de hormigón bruta. ¿Sí? Eso me da un número adimensional, ¿sí?, que se traduce y que en este caso yo adopté 0,5%. ¿Ah? Podría haber sido 1%, ¿sí?, y todos los valores en adelante, digamos, se modifican. ¿Ah? Paso esta parte del cálculo del momento de inercia y demás, voy a poner acá 0,05, y voy a llegar a evaluar valores de flecha
que para estos casos sencillos, yo lo que utilicé es esta ecuación que se ve acá. Es decir, la carga por la luz a la cuarta sobre la rigidez de flexión multiplicado o afectado por un coeficiente M'. ¿Tá? Eso lo van a encontrar en la tabla del libro de Orler, por ejemplo, para un caso de una barra simplemente apoyada, es 5 sobre 384. Cuando esa misma barra estamos hablando de barra sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Cuando esa misma carga está empotrada en sus dos extremos, el coeficiente de este M' va a pasar de 5 sobre 384 a 1 sobre 384. Es decir, va a haber una reducción de la flecha, digamos, porque las condiciones de vínculo se reforzaron. ¿Ah? Eso lo venimos viendo desde elasticidad. Entonces, ¿cómo es la metodología de esta parte? Yo calculo el valor de flecha y después calculo los límites que tengo en la tabla 9.5b. Por ejemplo, tengo un límite que es para cuando el elemento estructural está en contacto con otro elemento que no es estructural, una carpintería, puede ser una pared, puede ser algún cerramiento de construcción en seco, por ejemplo, y bueno, la deformación excesiva me puede afectar la funcionalidad. ¿Ah? Me puede romper la puerta, pueden pasar un montón de cosas, digamos, que afecten al funcionamiento del edificio. ¿Sí? Después tengo otros límites. ¿Sí? Acá hay un intermedio que en la tabla me parece que figura para cubiertas u otros casos especiales. Y después tenés el caso en donde el elemento no está en contacto con elementos estructurales. Fíjense que los límites de flecha admisible, ¿sí?, son más penalizantes cuando estoy en contacto con elementos que no son estructurales. El valor límite de la flecha para el primer caso del ejercicio, ¿sí?, sería de 0,37 centímetros. ¿Está? Para poder cumplir con ese valor de 0,37, ¿sí?, yo debería tener una longitud que es menor a 177. 177 me está cumpliendo para el caso en el que el elemento no está en contacto con otro elemento no estructural. Entonces, por un lado yo calculo las flechas, pero para haber calculado las flechas tengo que haber elegido una sección de hormigón y una sección de acero. Esto es un método por tanteo. Entonces propongo una sección, ¿sí?, calculo la flecha y la comparo. ¿Está? ¿Hay manera de hacerlo de forma alternativa? Sí. Si pongo todo esto en función de la sección de hormigón. Podría hacerlo, digamos, pero es un trabajo mucho más engorroso. A veces lo iterativo en este ejercicio viene de la mano de poder simplificar el uso de las ecuaciones. ¿Está? Yo propongo una sección de hormigón, propongo una sección de acero y comparo, a ver, verifico qué tanto me da la flecha. No, estoy bien con el límite, no estoy bien con el límite, ¿sí? Por ejemplo, yo para este caso, si este elemento estuviera en contacto con un elemento no estructural, yo debería cumplir con este límite. Entonces, ¿cuál sería la longitud? Vamos a probar con 100. 120. ¿Ven cómo van empezando a iterar? Porque yo tengo la flecha límite también en función de la luz. Por eso están cambiando los valores. ¿Sí? Puedo usar para este caso la función objetivo. Entonces le digo que este valor se iguale con el valor, a ver, acá, vamos a probar con esto. 25. Y que modifique esta celda. Y así voy probando diferentes longitudes hasta que
O sea, se igualan los límites que estoy tratando de cumplir, ¿sí? Para elementos estructurales en contacto con elementos no estructurales, el límite es más penalizante y lógicamente voy a cumplir el resto. Eso también es un dato importante porque cuando estoy evaluando varios elementos en estado límite de servicio, voy a tomar el que esté en las peores condiciones para poder hacer una evaluación mm, más expeditiva. Si no, tengo que ponerme a verificar uno por uno los elementos, que habrá casos en los que tenga que hacerlo, ¿sí? Pero hay otros casos en los que yo puedo tomar decisiones, digamos, expeditivas, digamos, para poder hacer un análisis un poco más global de la cuestión, ¿sí? Leo un mensaje de Federico, a ver, que estaba ahí en el Meet. Recuerden que al comienzo de la clase se dijo que el dato de longitud de los elementos en el ejercicio 1 estaba de más. Lógicamente, ya que es justamente la longitud máxima admisible. ¿Querés explicar la idea, Fede? Abrí el micrófono y habla nomás. Hola, buenas tardes. Sí, no, aclarar nada más eso, que creo que a eso se enfocaba Nahuel, que hizo una consulta al comienzo, que lo que había que determinar justamente la longitud máxima admisible, ¿sí? Entonces, la idea es, para cada elemento en particular, igualar la flecha máxima admisible que nos da el CIRSOC a cada ecuación, ¿sí?, de la flecha. Entonces, ahí dejar todo en función de la longitud y despejar la longitud del elemento, ¿sí?, la luz. Era eso nada más, ¿sí? Porque pasa que surgió en algunos grupos que ya adoptaban la luz, o sea, tomaban el dato del enunciado y querían iterar de alguna manera. Pero al adoptar esa luz no es la máxima admisible. Por Claro, eso, es una luz, claro. que una longitud que se... una O longitud sea, es cualquiera, cierto, digamos, ¿sí? claro, es Entonces cierto te lo va que a dar dice una Fede. flecha que no va a ser la máxima admisible, porque no estamos nosotros igualando la ecuación a las que nos permite, a la máxima admisible de estado, bajo estado límite de servicio del reglamento. Eso quería, digamos, dejar en claro ahí Está bien, en el escrito. sí, sí, parece perfecto. Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí, Si yo trabajo con la longitud, pero después armo mi Excel de tal manera que yo voy modificando el valor de L, me vayan modificando los cálculos de la flecha y lo demás. exactamente. Lo que También tengo que controlar en ese sentido es que la flecha límite siempre esté igual o mayor que la flecha existente. Eso es lo que tengo que controlar. Vale, Siempre gracias. tengo que estar, o sea, por debajo de la flecha límite. Claro, de esa manera no es tan directo, digamos, sino que hay que ir revisando la flecha límite, ¿sí? En cambio, Exactamente. si uno directamente ya pone la flecha límite del CIRSOC, ¿sí?, máxima admisible, que está en función de la longitud y despeja de la ecuación, directamente uno ya tiene la longitud máxima admisible. Esa A me eso iba. parece la más piola, digamos. Es la más engorrosa. Hay que ser sincero. No es la más rápida. Por ahí hacerlo por tanteo es más rápido, pero me parece muy válido lo que dice Federico con respecto a poner todo en función de la longitud, y eso se puede hacer, digamos, si uno hace un trabajo analítico, cuidadoso y, y estando muy atento, digamos, ¿sí? Eso se podría hacer. De hecho, sería lo más práctico, ¿sí? Porque ahí estaríamos eh, variando las condiciones, digamos, con las condiciones de vínculo solamente. Digamos, pues el coeficiente, digamos, de rigidez va a estar ligado directamente a la condición de vínculo. Y para eso ya se armaron herramientas de interpolación en la clase pasada, digamos, para poder trabajar ese tema. O por lo menos, o sea, sacaron ideas para eso. Está perfecto. No, sí, mi pregunta iba bien para esa última parte de digamos, hay que proponer luces y comprobar que la flecha de cálculo no supera la flecha límite, y esa sería la consigna en general, digamos. Exactamente.
Bueno, miremos un poquito, charlemos un ratito del ejercicio 2. ¿Llegaron a intentar tratar el ejercicio, hacer un tratamiento del ejercicio 2? Bueno, sí, también. En un principio es como un poco más corto que el anterior. Es mucho más Eh, corto, sí. sí, y bueno, nosotros también ahí buscamos después eh, en el ACI que usted nos había dicho y encontramos también la tabla de comparación. ¿Puedo pasar al grupo el link del archivo a esa norma, digamos? Buenísimo, buenísimo, Entonces sí. queda ahí. Las ASI nosotros Y habíamos subido también ahí en el aula. Estaban ahí varias versiones. Creo que es así, Mario. Buenísimo. Bueno, y acá básicamente, ¿sí? Yo voy a tener el ancho de fisura en función de parámetros, como puede ser el coeficiente de fractura, ¿sí? Y otros coeficientes que van relacionando, ¿sí?, la calidad del material y la calidad de la adherencia que tiene el acero con el hormigón, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros más importantes que encontraron cuando revisaron el cálculo del ancho de fisura? ¿Qué se les ocurre, digamos, que pueda parecer como importante tener en cuenta? Porque, o sea, el ancho de fisura es un efecto que tengo que aprender a controlar. Entonces, la pregunta viene a colación de poder interpretar cuáles son los parámetros que son más importantes, digamos, en ese proceso de controlar la fisuración. bueno, la separación entre armaduras es uno de los parámetros y, y las distancias, bueno, H1 y H2 también, que son distancias del eje neutro al baricentro de la armadura y del eje neutro a la cara traccionada de la pieza. Serían algunos parámetros importantes que tienen que ver con el diseño, digamos, del elemento. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Algo que quieran comentar, Federico, Mario, que quieran sumar? Sí, yo por ahí un poco respecto al ejercicio uno, comentar nomás que hay varias formas de hacer el ejercicio uno. A mí por ahí había chicos que arrancaban por un lado y leían algún comentario, algún algo y caminaban para atrás, digamos, sobre sus pasos. Entonces, que vayan hasta donde lleguen, digamos, que no está mal avanzar y darse cuenta que no es por ahí. Pero es inclusive eso más productivo a veces que te digan, che, no es por ahí, y vos, bueno, diga, bueno, creo en vos y no sigo, digamos. Eh, Claro. Hubo varias, digamos, lo que pueden hacer es, como dijo Fede hoy, igualar la flecha admisible a la que se produce y despejar la L de ahí, o pueden hacer todo el cálculo y buscar objetivo con el Excel. Hay varias formas de hacer, ¿está? Lo que es importante, y eso ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que analizarlo, es el concepto de cuándo se produce la fisuración, para qué valor de momento, ¿sí? Si no se produce la fisuración o si mi momento solicitante no supera el de fisuración, ¿qué inercia tengo que ocupar? ¿Qué sección tengo que ocupar para los cálculos? ¿Está? Porque no es solamente, y empiecen a acostumbrarse que de ahora en más no es solamente aplicar fórmulas, ¿sí? Porque de ahora en más ustedes ya no son
personas que van a tener que aplicar fórmulas. Obviamente que es una gran parte, ¿no? Pero van a tener que hacerlo con criterio. ¿Con qué criterio ustedes aplican esta o aquella fórmula? ¿Está? Y no cierren el juego solamente al CIRSO, ¿sí? Está la CI, busquen ahí bastante información y no pierdan de vista que en el libro del Dr. Moller hay muchos ejemplos, ¿está? Hay gente, por ejemplo, que estaba re perdida al principio y después de leer el ejemplo del libro destrabaron bastante. Entonces, tampoco es solamente, no sé, ver la guía y tratar de interpretar, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes tienen que optimizar el tiempo, digamos. Tienen que tratar de aprovechar los viernes a la tarde para cocinar la mayoría de lo que puedan del práctico. Entonces, hagan una lectura previa en algún momento, días antes, horas antes de la clase práctica. Y si ven que no lo pudieron hacer, y bueno, tómense un rato a la tarde el viernes, pero no queden, digamos, locos viendo acá ya, sino que agarren y con criterio vayan buscando en qué unidad del libro está. Por eso el ingeniero hoy le pasó qué unidades tenían que ocupar, digamos, y eso ya lo disponían. Y ustedes apenas abren la unidad 4 está el ejemplo de cómo se calcula la inercia, el área homogeneizada, fisurada, momento de fisuración, todo. Entonces ahí hay, por parte de ustedes también, que hacer un poco de mea culpa y de tomar conciencia de que tienen que tratar de optimizar el tiempo. Eso no. Sí. Con respecto a la metodología de trabajo, me parece muy sano poder entrar cuando necesiten, que ingresemos a reunión. Eso estuvimos conversando con Federico y con Mario, con Daniel también. Si necesitan, digamos, o sea, hacer una consulta, digamos, a través de la videollamada, digamos, yo les sugiero que mantengan este link que pasaron hoy. Yo ya los copié, digamos, y los dejé anotados en un bloc de notas como para poder acceder siempre al mismo link para trabajar con los diferentes grupos. Ahí está. No es necesario que veamos que estén creando otro link para la clase que viene. Trabajamos con esto. Fíjense nomás de tratar de usar un enlace que no tenga tiempo de límite. No me importa si es Zoom, si es Google Meet, o Jitsi, o PsicoWeb, o lo que quieran, ¿sí? El enlace que les sirva, no hay problema con eso si traten de hacer un solo enlace y que vayamos tratando de ampliar la comunicación, los canales de comunicación, ¿sí? A veces trabajar por Drive directamente con el chat es un poquito más más escabroso, es más engorroso y a lo mejor con una charla, digamos, se pueden resolver consultas, digamos, de manera más rápida. ¿Está? En lo posible, o sea, esto va a pasar así. A medida que vayamos avanzando en las clases de práctica, ustedes van a ir ganando autonomía e independencia, ¿sí? Pero por ahora, digamos, tratemos de utilizar todos los canales de comunicación que sean necesarios, digamos, para que se afiancen ustedes como calculistas. ¿Sí? De mi parte, nada más. No sé si alguien quiere agregar algo. Bien, Parece que no. entonces, parece que no. Personalmente no, dice un mensaje. Así que, bueno, quedan liberados, liberadas. Nos vamos a ver el miércoles a la mañana con clase de teoría. Ingeniero. Sí. Disculpe, dado que con el grupo 6 no ha tenido la charla aún, ¿se podría hacer 15 minutos luego de esto? Bueno, pásenme el enlace y yo paso a ver si, ¿sí? No hay problema. Dale. Ok. Bueno, nos hablamos.